Buenas tardes, licenciada Ingrid Atenas Morales. Agradezco su tiempo el día de hoy y le doy la más cordial bienvenida a esta entrevista que nos permitirá compartir desde su perspectiva acerca de la epistemología en la psicología y cómo son los métodos de investigación que ayudan a comprender la mente humana, resaltando las diferentes posturas que fundamentan el conocimiento. Claro que sí, Erika, muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Al contrario, si está de acuerdo, iniciamos con la entrevista. Claro que sí, Para comenzar, ¿nos puede hablar sobre su formación académica y profesional? claro. Bueno, yo soy egresada de la UNAM, totalmente azul y oro. Tengo una licenciatura en psicología y tengo un posgrado igual en psicología, en la maestría de la psicología de las adicciones. Esa es como tal mi formación académica. Y bueno, a nivel profesional, pues me he desarrollado durante toda mi carrera en el área clínica, entonces he estado absolutamente siempre inmersa en el mundo de la consultoría. Ujú. Y por ejemplo, dentro de su formación, ¿hay algún campo de que sea de especialización? Sí, sí, como tal, pues el posgrado te permite la especialización, en mi caso es en la psicología de las adicciones, ese es el campo en donde me he desarrollado mayormente. Ese no había escuchado la psicología de las adicciones. Supongo que debe ser un tema muy, muy interesante, ¿no? Sí, es un tema muy interesante, muy amplio. Eh, Realmente hay muchísima demanda, hay mucho que trabajar en el mundo de las adicciones y pues evidentemente como en todo el comportamiento humano, pues se requiere muchísima atención. Ujú. Entonces, ¿las adicciones son los casos que mayormente atiende o igual se especializa o si le llega algún paciente que diga, yo necesito asesoría clínica, o usted nada más se enfoca en el área de las adicciones? No, no, sí tengo otros temas de estudio. Evidentemente, esta maestría también es muy amplia, entonces te permite trabajar desde la prevención, en donde trabajas con crianza positiva, y de ahí pues adolescentes, o sea, es realmente muy amplio el trabajo. Además, pues igual en mi parte profesional, estuve también trabajando unos años en migración, entonces también es un tema que trabajo. Ujú. Y pues como tal, sabemos que a partir de la pandemia, pues también hubo una mayor demanda de pacientes que sufren de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, realmente sí puedo abarcar algunos otros temas, algunos otros trastornos. Por supuesto que sí tomo esos casos. Y también es importante saber ahora, y la verdad es algo que lo digo siempre con muchísimo gusto, que muchos pacientes ya se te acercan o muchos consultantes se acercan a decirte, ¿sabes qué? Solo quiero mejorar mi calidad de vida. Y Ujú. eso es algo bien bonito, porque ya no se acercan con una sintomatología específica, sino más bien con una exploración, ¿no? Ujú. Para, como te digo, mejorar su calidad de vida y wow, Ujú. eso me gusta mucho. Entonces, pues prácticamente también puedo tomar esos casos, ¿no? Entonces, sí es por un lado amplio, pero a su vez, pues sí vas trabajando normalmente algunas cuestiones en específico, ¿no? Como te decía, como las adicciones, temas de ansiedad, temas de depresión, y adolescentes, me gusta trabajar mucho Ujú. con adolescentes, es un mundo muy bonito el trabajar con adolescentes, etcétera, ¿no? Ujú. Y supongo que cuando se acercan a usted de esa manera más abierta, es como más fácil llevar a cabo algún acompañamiento, ¿no? Sí, pues fácil, no sé a qué te refieres con fácil, yo Bueno, me creo refiero, por que, ejemplo, a que los consultantes, como lo mencionas, tienen mayor apertura, ¿no? Para comunicar ok, todo su sentir, su pensamiento, que cual la diferencia de que, por ejemplo, alguien llega con otra persona y solicita el apoyo porque necesita que su calidad de vida mejore. claro, sí, en ese sentido sí, por eso te decía fácil, ¿en qué sentido? Ujú. Porque al final del día cada persona, pues como sabemos,
lleva, vamos a decirlo en términos coloquiales, un reto, y eso es algo súper bonito e interesante de nuestra hermosa carrera, pero sí, pueden estar en mayor disposición. Es famoso el tema de las adicciones porque no todos los usuarios o consultantes llegan con esa disposición. Entonces ahí es también una parte muy importante del trabajo, pero por ese sentido, pues sí. Y a partir de las posturas cuantitativa, cualitativa, analítica, lingüística y hermenéutica, ¿cuál o cuáles considera que han realizado mayor aporte a la ciencia desde su experiencia con sus pacientes? Ok, es una pregunta muy interesante. Me agrada muchísimo esta pregunta y podría decir que de manera definitiva la cuantitativa. Hay que recordar que la psicología es una ciencia muy joven, ¿no? Cuando a mí me Ujú, tocó estudiar en la licenciatura, siempre nos decían eso nuestros profesores, ¿no? Que es una carrera realmente muy joven y es muy cierto. Es una ujú, carrera muy joven, es una ciencia muy joven. Entonces, digo, independientemente de todos los antecedentes, como tal, la psicología es una carrera joven. Entonces, algo que le ha permitido ser una ciencia son los datos cuantitativos, definitivamente. ujú, Es desde la manera operativa, desde cómo puedes medir las variables y cómo puedes comprobar que tu intervención ahí está surgiendo un efecto en la persona. ujú, Entonces, la respuesta absoluta es cuantitativa. ujú. Y esta postura, pues, la que más aplica cuando atiende a sus consultantes. Sí, sí es con la postura en la que más tienes que basarte, repito, porque lo que tú estás trabajando con la persona que tienes enfrente, tienes que tener al menos una certeza, no sé si utilizar esa palabra, pero podría atreverme a utilizar una certeza de lo que estás trabajando, ya sea comprobado que tiene un buen efecto o un efecto en lo que quieres o en lo que estás midiendo. Ujú. Entonces, se podría decir que sí. ¿Y con qué postura se identifica parte de la que ocupa? Que se diga, "Ah, ocupo esta, pero pues me inclino también por, no sé, cualitativa, lingüística". Ok, sí, claro. Como sabemos, el comportamiento humano pues es muy complejo y Ujú, siempre les digo, como es muy complejo, pues todo lo que tenemos que trabajar es muy complejo, ¿no? Entonces es válido tomar algunas otras cuestiones o puntos específicos de otras posturas y en ese sentido podría mencionar que la dialéctica y la cualitativa. De hecho, ahorita que haces esta pregunta, recuerdo que en mi tesis de licenciatura hice un buen apartado, bueno, hicimos porque fue en pareja la tesis e hicimos un apartado de resultados cualitativos, los cuales también son muy válidos porque ujú, son observaciones, vamos a decirlo, clínicas que tú como terapeuta estás haciendo y que puedes plasmar y que también son muy interesantes. No las plasmas en lo cuantitativo porque por más que querramos abarcar todas las variables alrededor, pues es un poco complejo. Entonces, ujú, para términos de investigación, pues toma solo algunas variables para cuantificarlas. Sin embargo, repito, puedes poner algunos resultados cualitativos. Y ujú, en la dialéctica es una postura muy interesante como tal estar ya enfrente del paciente, porque con él haces un intercambio de argumentación, un debate, vamos a llamarlo de esa ujú, forma, en donde eso te lleva a una reestructuración cognitiva. Entonces, la dialéctica es una postura muy, muy importante. Entonces, es otra que podrían mencionar. Todas, todas las que mencionaste son importantes, desde la interpretación del lenguaje, que es un poco más ujú, lo hermenéutico, lo lingüístico, que es este estudio de la estructura de los fundamentos del lenguaje humano. O sea, realmente todas tienen una relevancia, ujú, pero bueno, pues al final del día siempre tienes que inclinarte hacia alguna postura. ujú. Sí van como de la mano una con otra, ¿no? Para poder llevar a Claro, cabo un buen desempeño en acompañar. claro, y de hecho, si lo ves estrictamente, pues separarlo es ahí de repente un poquito difícil Ujú. porque pues está de la mano, como lo acabas de decir.
¿no? Ujú, Entonces, siempre les digo que nos dividimos para estudiarnos, pero realmente somos una unidad. ujú. Sí, vendría siendo como la base, ¿no? Del estudio de la psicología. Exacto, porque a partir de ahí surgen las corrientes Ujú. psicológicas ya como tal. Entonces, eso es algo muy importante también entender. Ok. Y ya para finalizar, ¿qué temas, habilidades, conocimientos usted considera que las universidades deben reforzar en los estudiantes de psicología? Wow, es muy interesante esto. Lo podría dividir en dos aspectos, digamos, no importantes, fundamentales. Uno, la parte científica, de la parte del método científico. El método científico es algo que eh, de alguna manera tendríamos que tener tatuado, ¿no? Porque es muy importante para realmente seguir haciendo ciencia. ¿Mm? Ujú. Puedo citar a un profesor, gran profesor de la Facultad de la perdón, la Facultad de Psicología, el doctor Sánchez Sosa, que tuve la fortuna de tener muchas clases y asesorías con él, y él decía siempre, no podemos darnos el permiso de tener intervenciones artesanales. Siempre, siempre y absolutamente siempre tener intervenciones basadas en la ciencia, ¿no? Entonces, el método científico, repito, sería fundamental, que todos lo entendieran, que todos sepan desarrollarlo y que evidentemente como profesionistas tengamos esta obligación de trabajar con ello e ir enriqueciendo nuestra ciencia, ¿no? Con más investigaciones, con más tesis, con muchísimos más trabajos. Y el otro punto que te mencionaba, pues es el factor ético. Tenemos un código ético que Ujú. está ahí por muchas razones. Entonces, todos los estudiantes de psicología, así como de un lado podría decirte que nos tatuemos el método científico, en el otro lado nos podríamos tatuar el código ético. Ujú. Muy importante entender realmente por qué cada punto del código ético y de alguna manera eso nos va guiando también como profesionistas, porque cuando estás enfrente del consultante, no sabes a qué reto te vas a enfrentar, ¿no? Ujú. Entonces, el código ético es una buena guía, es una buena estructura para al menos tú ir sabiendo por dónde manejarte y siempre basado en la ética, ¿no? Entonces, esos son los dos que te podría decir, digo, se me pueden ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Ujú. Pero va de la mano, ¿no? Porque te podré decir que exploren, que experimenten, que practiquen, pero pues eso va de la mano con el método científico, Ujú. ¿no? Sí, claro. Que cuestionen, que observen, pues va de la mano con el método científico, ¿no? Eh, en la práctica, pues obviamente va de la mano la cuestión ética también, ¿no? Sí. Entonces, te podría decir esas dos vertientes, método científico y código ético. Ujú. Realmente es lo que podría pedirle a todos mis compañeros, colegas, profesores de las universidades que no le pidan, le exijan a sus estudiantes y que como estudiante también tengas esa responsabilidad. Ujú. Sí, es como ese compromiso, ¿no? De adquirir todo ahora sí que la responsabilidad que conlleva el estudio de la psicología. Totalmente, totalmente, porque tenemos que recordar que estamos trabajando con personas. Así es. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante, muy bonito. La verdad es que sí puedo decir que es una carrera muy bonita, entonces, y que lleva muchísima responsabilidad. Ujú. Bueno, pues agradezco la oportunidad de llevar a cabo esta entrevista tan enriquecedora. Me despido y quedo a sus órdenes, Erika Sánchez Ramírez, estudiante de primer semestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad Digital del Estado de México, UDMX. Muchísimas gracias, Erika. Igual quedo a tus órdenes y a las órdenes de cualquiera que requiera alguna duda, algún comentario. Aquí estoy. Ujú. Entonces, pues te agradezco mucho. Al contrario, hasta luego. Hasta luego.